La semana pasada estuvimos compartiendo algunos principios para interpretar la Biblia. ¿Qué tal si vemos la Biblia una vez más en ese texto? Libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar mirando capítulo 8, versículo 30 y versículo 31, donde estábamos hablando de la historia de Felipe, del diácono, el evangelista. Y en el capítulo 8, en el versículo 30, versículo y 31, cuando él se acerca a ese carruaje donde iba ese etíope funcionario de la reina de Candace, que iba rumbo ya para Etiopía, en el versículo 30 dice la palabra del Señor: Felipe la alcanzó de una carrera, hablando del carruaje, y oyó que estaba leyendo la profecía de Isaías, y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie lo enseña? Y lo invitó a subir y sentarse junto a él. Y el texto de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, muda, haciendo abrió su boca. Lo humillaron, negándole la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? Y el eunuco preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿por quién lo dice el profeta? ¿Por sí o por otro? Y Felipe tomó la palabra. ¿Y qué dice? ¿Están conmigo? ¿Ya si está en este lugar? ¿Se está leyendo? Versículo 35. Felipe tomó la palabra, palabras menos, palabras más, en su versión, y comenzando, ¿qué dice? Y comenzando por el mismo pasaje, en esta versión dice, y comenzando por aquel texto. Eso es interpretación. Vamos a orar. Padre de la gloria, te damos gracias por esta noche preciosa, hermosa que nos regalas. Te queremos pedir, Señor, que nos ilumines y que abras nuestro entendimiento para seguir profundizando en las verdades grandiosas y gloriosas de tu bendita palabra. De antemano, gracias por lo que nos vas a enseñar en la noche de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en nuestro tema de principios para interpretar la Biblia, en ese énfasis de este año sobre el poder de la palabra, la semana pasada, a modo de introducción, les regalé, aunque no lo dije, pero les di ahí, hay una palabrita, con todo el bosquejito que yo les di, oica, aunque no se lo dije, pero ahí estaba, oica, que había unos pasos, y había 4 pasos para estudiar la Biblia. Que si yo quería hacer un estudio juicioso de la Biblia, que si quería hacer un estudio correcto de la Biblia, debía de tener, o de hacer, o de practicar, o de seguir 4 pasos. Primer paso, oica, de la O. Primer paso, observación. Segundo paso, interpretación. Tercer paso, correlación. Cuarto paso, aplicación. Ya cuando uno empieza a escuchar esto y a practicarlo, entonces las escrituras empiezan a abrir un panorama muy impresionante, porque uno empieza a entenderlas. No hay nada más triste, no hay nada más frustrante que uno leer algo y no entenderlo. Eso es muy frustrante. Eso es como cuando uno quiere escuchar a alguien, de pronto los que no sabemos inglés, si escucha a un norteamericano y está hablando, o un europeo, qué sé yo, y no sé qué, hay unos con ganas de entender, y no puede, eso es frustrante. Y si no hay quien lo interprete, se queda uno eso es frustrante. Entonces lo mismo pasa cuando uno lee la palabra y no la entiende. Por eso la observación es qué dice el texto, la interpretación es qué significa el texto, la correlación es cómo se relaciona este texto con todo lo demás de la Biblia, y la aplicación es qué significa este texto para mí. Le resumí toda una conferencia en un minuto, lo de la semana pasada. Hoy vamos a hablar entonces de la primera regla. La primera regla para interpretar las Sagradas Escrituras. Les dije que iba a compartir varias reglas, algo breve, no voy a profundizar demasiado. Después lo que voy a hacer es que los que quieran profundizar en la comunidad, voy a hacer un seminario especial para ustedes, porque yo quiero dedicar unos años en esta comunidad a levantar maestros de la palabra. Yo quisiera el día de mañana que parta ante la presencia de mi Señor, en los años que me tenga aquí en la tierra, pero yo quiero dejar maestros de la palabra formados aquí en la tierra. Yo soy
formar unos discípulos y unas discípulas, pero que sean celosos de la doctrina y que sean amantes de la palabra del Señor. Yo anhelo eso. Y vamos a buen proceso. Aquí hay unos maestros muy buenos que ya están discipulando. Ustedes están dando los primeros pasos y ustedes son los primeros invitados a esa cena, a este banquete que vamos a tener para profundizar en la palabra. La regla número 1 que vamos a mirar hoy es, puede ahí los que toman apuntes, es que la Biblia se interpreta a sí misma. Esa es la primera regla. La Biblia se interpreta a sí misma, o podríamos decir en otras palabras, son las Escrituras, las Sagradas Escrituras, quienes mejor interpretan las Escrituras. Es decir, la Biblia se interpreta a sí misma. Yo no necesito de otro libro. Yo no necesito del libro del superungido para interpretar la Biblia. Hay unos pasos. Ahora, no quiere decir que yo no necesite de maestro, sí, pero la Biblia se interpreta solita. Yo no necesito unos códigos secretos para interpretar la Biblia. Ella se interpreta a sí misma. La Biblia, cuando uno mira, nos relata que uno de los primeros intérpretes de la palabra, estuvimos viendo en las semanas anteriores cuando tocamos la serie sobre la tentación, vimos que uno de los primeros intérpretes de la palabra, ¿quién fue? ¿Recuerdan? ¿Quién fue? El diablo. Él fue uno de los primeros intérpretes de la Biblia. ¿Cómo que Dios dijo? No, es que eso no significa eso. Ese fue uno de los primeros intérpretes. ¿Recuerdan? Si usted no estuvo, le refresco la memoria. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 15, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿cómo que Dios les dijo? No coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Quién fue uno de los primeros intérpretes? Diablo. Y ya Dios, ustedes saben que Dios en el capítulo 2, versículo 16-17, había dicho que de todo árbol del huerto podrían comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no podrían comer, porque el día que comieran de ese fruto, ¿qué pasaría? Iban a morir. Pero entonces, ¿qué hizo Satanás? Eso lo vimos en semanas anteriores, negó las palabras de Dios. ¿Las negó? No. No tanto las negó, sí las distorsionó, las confundió, lo que usted quiera decir. Entonces, no tanto negar, sino que más bien tergiversó la palabra, le dio un sentido que no tenía, y esta clase de horror, porque es un horror lo que dijo el diablo, comete unos errores grandísimos al interpretar la palabra. Voy a resumir con lo que yo ya dije en semanas anteriores, pero como estamos hablando de reglas para interpretar la Biblia, y la primera regla de hoy es que la Biblia se interpreta a sí misma, la clase de error que lo que hizo fue el diablo es lo que llamamos omisión. Ese es uno de los primeros errores que comete alguien cuando no sigue los pasos claros para interpretar las Sagradas Escrituras. Se llama omisión. Cuando hablamos de omisión, consiste en citar solo aquella parte del pasaje que conviene. Es decir, lo que le conviene. El diablo solo le convenía ese pedacito, y eso fue lo que enfatizó. Ese es el problema de muchas sectas falsas, que omiten otras verdades y solo enfatizan lo que ellos quieren enfatizar. Pero también pasa con nosotros. Cuando usted de pronto no quiere aceptar ciertas verdades de la Biblia, solo se pega de otras. Por lo menos una persona que no quiera dejar el alcohol, que todavía siga en su problema de borracheras, le fascina textos que saca del contexto, por omisión. Pero mire, que ahí el Señor multiplicó el agua en vino, mire, ahí hay borracheros. O sea, solamente omiten otras cosas, omiten pasajes como los borrachos no heredarán el reino de los cielos, pero sí enfatizan lo que ellos quieren enfatizar. ¿Me estoy comunicando? Eso se llama omisión. La Biblia habla de dos clases de muerte, la física y la espiritual. ¿Cuál fue la que omitió el diablo? Espiritual. Él no habló de eso. Claro, ustedes no van a morir. Eso no es así.
Tremendo. Y ese es uno de los problemas que uno ve por ahí con algunas personitas que les fascina estar omitiendo muchas cosas de la Biblia y enfatizando otras cosas. Entonces, ese es un error, podríamos decir un pecado, ese es un error para interpretar la Biblia. Entonces, el error de omisión, pero hay otro error que cometió el diablo, y el otro fue adición, es decir, agregarle. Ya hemos hablado de eso, pero para que les quede ahí en la regla, por eso no estoy profundizando. Consiste la